Bueno, mi nombre es María Fernanda Silva Luena y nuestro grupo está conformado por Paula Andresa Mezquita y Paula Valentina Gordillo y quien les habla. Y les vamos a presentar lo que es el análisis económico de Rusia. Para empezar, tenemos la ubicación. Entonces, Rusia es considerado el país más grande del mundo, que ocupa cerca de las 17 millones de kilómetros cuadrados y se encuentra en Europa Oriental y Asia del Norte. Tiene frontera con 14 países, entre los más destacados lo que es Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y entre otros. Su costa incluye el Mar Báltico, Mar Negro, Mar Caspio y Océano Pacífico. La moneda. La moneda de este país es el rublo y este tipo de cambio es aproximadamente a un euro, un dólar. El dólar equivale a 90 rublos y estos datos fueron tomados del año 2023 del Banco Mundial. En la cantidad de población, entonces tiene alrededor de 146 millones de habitantes y la densidad de la población es baja. ¿A qué se debe? A la baja natalidad que ha venido trayendo lo que son las guerras y la emigración. En el régimen político, ya se dice que es una república semipresidencial con elementos autoritarios. Entonces, el poder ejecutivo recae en el presidente, pues quien es el que domina la política. No es una democracia plena y tiene restricciones a la oposición y el control estatal sobre los medios y elecciones. El nombre del presidente actual, entonces, es Vladimir Putin, quien ha sido presidente desde 2020 y tuvo una interrupción como primer ministro en el año 2008 a 2012 y fue reelegido en 2024 para su quinto mandato hasta 2030. Como comportamiento macroeconómico, entonces tenemos que el PIB creció de 1.3 billones de dólares en 2008 y de 2.1 millones de dólares en 2023, que ese fue el nominal. El promedio anual fue de 1 a 2% en los años estables y pues que impulsó este promedio del 1 al 2% fue gracias al petróleo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que depende de los productos como el petróleo, de los productos extranjeros del petróleo. En la inflación. Entonces tuvo una inflación moderada hasta el año 2021, que fue del 4 al 6% anual promedio, y subió de 17,1% en el año 2022 en el año 2023. ¿Por qué hubo este aumento en la inflación? Por las sanciones, la guerra y la caída del rublo. En 15 años fue volátil con los picos de la crisis, que tuvo un porcentaje del 11,9% en el año 2015. Y ahí ya refleja lo que son las sanciones, las presiones externas y económicas que tuvo Rusia. En el desempleo, fue un desempleo bajo del 4 al 5% y las mujeres tienen tasas ligeramente altas, entonces del 0,5 al 1% por las brechas de participación laboral. Entonces, aquí ya tiene que las mujeres en servicios con bajos salarios, entonces ahí le afecta lo que son las licencias de maternidad y otros aspectos. En el año 2008 tuvo un total de 6,2% y bueno, las mujeres del 6,5% y los hombres del 5,9%. En 2023, el total de las mujeres fue 4,2% y el de los hombres 3,6%. La brecha se redujo, se redujo y persistentemente. Después de la invasión de Ucrania y las sanciones contra Putin, muchos países se alejaron de Rusia, pero aún así hay gobiernos que siguen apoyándolos. Entre esos está su aliado más importante, que es China. Ambos mantienen una asociación sin límites que incluye el comercio de energía, el apoyo económico y la cooperación tecnológica. Además, China sirve como un intermediario para productos que Rusia no puede importar por las sanciones que tiene. Corea del Norte firmó con Rusia un acuerdo de defensa mutuo y además le envía municiones y equipamiento militar. Es un país totalmente aliado con Moscú. Bielorrusia es el país más cercano a Rusia, tiene una integración económica, acuerdos energéticos y presencia militar rusa en su territorio, incluyendo armas nucleares. Siguiente, por favor. Irán mantiene una alianza basada en sanciones compartidas, cooperan militarmente, especialmente en drones y municiones, y también en energía y tecnología. Siria depende del apoyo militar ruso y permite bases militares permanentes, a cambio respalda a Rusia políticamente y en las votaciones de la ONU. Y por último está Vietnam, que es uno de sus aliados más recientes, en el cual ambos países firmaron un acuerdo estratégico de defensa y mantiene relaciones comerciales y tecnológicas con Rusia. En resumen, aunque Rusia perdió la mayoría de sus apoyos, ya tiene aliados importantes en Asia y en Medio Oriente. Esto le ha permitido mantener relaciones políticas, militares y comerciales. Siguiente, por favor. Bueno, Rusia y Colombia mantienen una relación comercial activa, en donde se centra principalmente en la importación colombiana de fertilizantes rusos y en la exportación hacia Rusia de productos agrícolas y pecuarios.
Por parte de las exportaciones de Rusia a Colombia están los fertilizantes, que son especialmente la urea, que son, son un producto esencial para el sector agrícola colombiano. Los productos metálicos como las tuberías y aceros laminados. Y la maquinaria y tecnología, incluyendo equipos para petróleo, máquinas, helicópteros y vehículos terrestres. Y también el petróleo y sus derivados. Por parte de las exportaciones de Colombia a Rusia está la carne bovina congelada, que es uno de los productos más importantes y demandados por Rusia. Está los productos agrícolas como las flores, el café, pues la uchuva, la granadilla, entre otros. Y productos como artículos de la agroindustria. Siguiente. Bueno, Rusia es un país que basa gran parte de su economía en la venta de materias primas. Entre lo que más exporta es el petróleo y el gas, los fertilizantes, los metales como el acero y el aluminio, y cereales, especialmente el trigo. En cambio, lo que más importa son las máquinas y equipos, vehículos, productos químicos y medicinas y electrónicos, porque gran parte de esta tecnología la compra en el exterior. Bueno, hasta ahora el efecto de los nuevos aranceles de Donald Trump no ha sido tan fuerte porque Rusia no comercia tanto en Estados Unidos, pero lo que sí es preocupante son los aranceles secundarios, que son medidas de Donald Trump que podría aplicar a otros países que siguen comprando energía o fertilizantes rusos. Ok, vamos con la deuda pública de Rusia. En este caso, en temas de porcentajes, la deuda pública de Rusia alcanzó el 20,30% del PIB. Esto quiere decir que ellos están endeudados una quinta parte de su producción. Esto es muy positivo para Rusia gracias a sus exportaciones en petróleos y sus derivados, porque, por ejemplo, si comparamos la deuda pública de Estados Unidos, está en un 120% de su producción, o sea que literalmente están más endeudados de lo que realmente producen en un año. La razón, esta cifra es bastante positiva. Y en cifras monetarias, en enero de 2025 la deuda nacional del gobierno alcanzó los 291 mil millones de dólares, algo bastante positivo versus a otras economías como China o las economías de potencias. Esto se debe mucho a la regla fiscal que ellos manejan, es que ellos manejan una regla fiscal a partir del petróleo, la famosa budget roll. ¿Esto qué quiere decir? En el mercado se fija cuánto vale el barril de petróleo, pero si hay un alza, este porcentaje se guarda en el Fondo Nacional de Bienestar para casos como, por ejemplo, la guerra. En este caso, se guarda esos dineros para evitar hacer, cuando hayan caídas del petróleo, pues no depender 100%, sino que haya ese ahorro. Por ejemplo, ahorita en la guerra también se usa para el tema militar y armamentista. Si el precio llegara a bajar o tiene caídas, tienen que vender sus bonos del gobierno y sus divisas de oro. Vamos con las políticas monetarias, vamos con las políticas económicas, donde la primera es la política monetaria, donde tiene una meta oficial de inflación del 4%, pero esta la guerra ha venido subiendo. Por tal razón tiene una política contractiva con ciertas relajaciones en ciertos años, subiendo las tasas de interés y agregando impuestos, que vamos a unirnos con la política fiscal de una vez, que anteriormente este año está en 20% el IVA y lo quieren subir al 22% para que la gente tenga gastos esenciales. Por tal razón, productos como el alcohol, el tabaco, los vapeadores, estos hacen que ya suba y la gente no vaya a ese consumo, sino que se gaste en lo esencial y no haya este tipo de inflaciones. Vamos con la política comercial, que es muy importante luego de las sanciones implementadas por Occidente, donde dejaron de ser socios comerciales con la Unión Europea y Estados Unidos, y se ha movido hacia un rumbo de África y sobre todo asiático, su principal socio China. Entonces ya se dejó la dependencia hacia el dólar y se está buscando otro tipo de monedas. Por eso la política cambiaria es de tipo cambio flotante y depende del mercado de oferta y demanda. Entonces, básicamente no dependen de otras monedas, como por ejemplo el dólar acá en Colombia, sino que ellos dependen de lo que compran, si compran esa moneda nacional de Rusia. La comparación macroeconómica con Colombia y las conclusiones generales, entonces hubo un crecimiento moderado en los dos países, entonces fue del 1 al 3%. Rusia tuvo más cambios gracias a las tensiones y tensiones geopolíticas y las sanciones, y Colombia fue más estable gracias a las reformas y la apertura comercial. En la inflación, Colombia tuvo una inflación más alta y persistente, que fue del 5 al 10%, y tuvo un pico en el 13,1% en el año 2022. En Rusia fueron altas y fuertes después del año 2022. Y en el año 2023, Colombia obtuvo un porcentaje del 3,1%,
versus a Rusia, que tuvo mayor inflación del 7,4%. Hubo un mejor control colombiano por la política monetaria y demás reformas que ayudaron a reducir la inflación. En el desempleo, entonces, Colombia tuvo un porcentaje mucho más alto, fue del 10 al 15%, y fue afectado por la informalidad y la violencia y las brechas de género. Entonces, en las mujeres hubo del 12 al 18% y los hombres del 8 al 12%, mientras que Rusia tuvo un porcentaje de desempleo mucho más bajo y fue estable y no tenía tantas brechas de género como Colombia.